quisiera comenzar con este tema tan importante. Todo el mundo habla de violencia y cada vez más de violencias. Eh, y bueno, la necesidad de entenderla, reconocerla para prevenirla. Porque la violencia, como todos y cada una de nosotros hemos experimentado, nos la daña, nos lastima y tenemos que trabajar para prevenirla y, si es posible, eliminarla. Entonces, vamos a empezar un poco a conversar qué entendemos por violencia, sus diferentes manifestaciones. Hay que entenderla, conocerla, para entonces empezar a canalizarla y prevenirla. Y la forma más efectiva que hemos eh, descubierto o creemos que puede utilizarse es la educación para la paz. Entonces vamos a hablar de todo esto a lo largo de la presentación. A ver si me deja trabajar esta computadora. Ahí está. Bueno, algunos de ustedes ya han estado conmigo en otras sesiones y generalmente utilizo esta frase que me encanta de Nelson Mandela, un agente para la paz, un constructor permanente de paz. Dice, nadie nace odiando a otra persona por su color de piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y así como aprenden a odiar, pueden aprender a amar. Entonces, no nacemos odiando, no nacemos amando. Eso es algo que aprendemos. Esto, por favor, tengámoslo en la mente. Esta idea ha sido reforzada por un grupo multidisciplinario de investigadores, maestros, personas que se reunieron para estudiar y entender la violencia y cómo nos afecta nuestra vida diaria, nuestras comunidades. Y juntos y juntas, en 1999, se reunieron en Sevilla y lograron una declaración que se conoce como la Declaración de Sevilla, que los invito y las invito a que la busquen por internet, en donde, les digo, desde distintas disciplinas, la psicología, neurociencia, relaciones internacionales, leyes, etcétera, estudiaron, discutieron la violencia y sacaron una de las conclusiones que para mí es la de las más importantes y tiene que ver con lo que dice Mandela. Si partimos de que la paz como la violencia no son procesos inherentes al ser humano, sino que se construyen a través de procesos culturales. La educación para la paz cobra inminente vigencia, ya que las actitudes para la paz o para la violencia se aprenden o se desaprenden. Entonces, así, y vamos a ver cómo aprendimos acciones violentas, expresiones violentas, podemos desaprenderlas para aprender la paz. Entonces, una de las ideas que quiero que tengan conmigo a lo largo de este conversatorio, de esta videocharla, es esto: no nacemos violentas. Hay que entender entonces cómo nos hacemos y nos comportamos de forma violenta para empezar a cambiar actitudes y comportamientos. Y para esto existen técnicas y habilidades que vamos a ir conversando a lo largo de esta sesión. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio, que es el concepto mismo de violencia. Yo les pido, por favor, que para hacerlo muy interactivo, me ayuden enviando en el chat que si tuvieran que describir con una, dos palabras, ¿qué es la violencia? ¿Con qué asociarían la violencia? ¿Qué es la violencia? Entonces, por favor, vayan enviando en su chat con qué relacionan, qué es para ustedes la violencia, para ir viendo cómo la estamos asociando. Entonces, a ver, manden, por favor, sus asociaciones a través del chat. Claro que sí, doctora, ya nos están llegando algunas participaciones de las y los asistentes. Nos dicen que es abuso, acto de agresión física o verbal, hacer daño, destrucción, acto intencionado de lastimar, desacuerdos,
herir, miedo, maltrato, pelea, dolor, ausencia de paz, daño, control y poder, maltrato, intolerancia, se repite nuevamente daño, agresiones, abuso, enojo, y aparecen otras expresiones como agresión física o emocional, uso intencional de la fuerza. Excelente. Y Excelente. entre otros, incluso hay discriminación, falta de respeto, impulsividad y falta de control. Excelente, excelente. Entonces, estamos en la misma línea. Muy bien, vamos entonces a enriquecernos todos y todas. Todos estamos en la misma línea y si ustedes hacen asociaciones, se vincula la violencia con expresiones negativas. Y hay una definición con la que internacionalmente nos hemos puesto de acuerdo y es de la Organización Mundial de la Salud. La violencia se considera una enfermedad, algo anormal, algo que no debería ser. Y fíjense, aquí va muy relacionado con lo que alguien de ustedes envió en el chat. La violencia, lo que la distingue es este uso intencional. Hay una intención, por eso su negatividad, de hacer daño. Es el uso intencional, deliberado, de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que cause o que tenga la posibilidad de causar lesiones, muertes, daños psicológicos y trastorno en el desarrollo o privaciones. Aquí lo más importante es la intencionalidad. Por eso la violencia no puede en ninguna de sus formas, manifestaciones, como lo vamos a ver ahora, ser positivo. La violencia genera más violencia. Por eso los que creemos en la paz y los que queremos construir paz, tenemos que pensar los métodos que estamos utilizando para hacer cambios sociales, para cambiar comportamientos de otras personas, porque podemos generar más violencia, porque hay una intención de hacer daño, de lastimar, de privar de derechos. Y pueden ser a una persona, a un grupo e incluso a mí misma. Entonces, guardemos por favor esta concepción que ha sido un esfuerzo muy grande, también multidisciplinario, por entender la violencia y aquí empieza lo interesante, quitarle esta connotación que en algún momento se le dio de natural. Entonces, aquí otra vez alerta y por eso lo puse aquí de rojo. Cuidado con aquellos que nos han vendido, y esto ha sido históricamente repetido, a través de la historia se ha repetido, que la biología de la violencia, este determinismo biológico de que el ser humano es agresivo por naturaleza y que nuestra agresividad humana, el lobo es el hombre, el lobo del hombre, ella es la responsable de la violencia y la guerra, por tanto la violencia es inevitable. Nos lleva a pensar que la violencia es normal, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con ella porque es inevitable, es parte inherente a nuestro ser humano. Y no. La violencia no es biológica, como vamos a ver. No hay este determinismo biológico, como sí puede ser la agresividad, y vamos a ver por qué. La agresividad tiene que ver con emociones. Este sí es un proceso de reacción biológica, pero la violencia no. La violencia no es un fenómeno, como dice David Adam, otro gran constructor de paz. Tengo un libro bellísimo de él, también para quien lo quiera. Eh, la violencia no es un fenómeno biológico, no nacemos violentos, sino que es un fenómeno cultural, es decir, es una construcción social. Hemos aprendido, como decía Mantela, la violencia. De algún lado la aprendimos. Hay que entender de dónde viene esa violencia para poder detectarla y trabajar con ella para eliminarla. Entonces, dice Adam Smith en su libro La cultura de paz como una utopía posible, dice, tanto la paz como la violencia son creaciones culturales. Si se piensa que la violencia es inevitable, que somos violentos por naturaleza, que es imposible frenarla, seremos menos propensos a pensar
y tomar acciones por la paz. A ver, ¿para qué me esfuerzo por estudiar comunicación no violenta? ¿Para qué me esfuerzo en tomar estos cursos? Sí, de todas maneras, la violencia va a estar siempre presente. Bueno, si pensamos así, va a ser menos probable que cambiemos nuestros comportamientos violentos y vivamos en sociedades que viven en paz. Entonces, hay constructores de paz que permanentemente nos están recordando esto. La violencia no es biológicamente natural, no existe, ni tampoco la paz. Tanto la paz como la violencia se construyen, se crean socialmente. Entonces, así como las creamos, podemos deconstruirlas, desaprenderlas para construir la paz y deconstruir la violencia, por ejemplo. Y así lo han hecho varias sociedades. Las sociedades que viven en altos o con altos índices de paz, donde las situaciones de violencia son reducidas en expresiones, han apostado por hacer muy costoso los comportamientos violentos y hacer muy visibles los comportamientos que favorecen la paz. Hay esta constructora de paz, Margaret Mead, tiene una frase hermosa que aquí retomé también. La misma especie que inventó la guerra es la misma especie que puede inventar la paz. Entonces, tenemos las posibilidades de ambas. ¿A cuál le deseamos apostarle? Ahora, bueno, empecemos un poco a analizar de dónde viene o dónde pueden venir nuestras violencias. Y aquí, esta la he compartido en otras, porque me impresionó mucho esta filmina, la he compartido en otras videocharlas, pero pensemos de dónde viene la violencia, porque hay que rastrearla para detectarla y trabajar con ella. Los niños y las niñas ven, hacen lo que ven y dicen lo que oyen. De algún lado lo sacaron. De sus casas, de sus escuelas, de otros espacios de sociabilización. Hay que ser conscientes que tanto nosotros estamos también fomentando actitudes violentas. ¿Dónde las aprendieron? ¿Por qué las aprendieron? Entonces, muchas veces a mí me ha tocado cuando me toca a mediar en grupos, sobre todo mediación comunitaria, es que no entendemos por qué se comporta así, ¿no? Gritando. Bueno, quizá el uso del lenguaje violento, ¿no? ¿No? Lo está simplemente reproduciendo. Esta violencia se aprendió en algún lugar. Entonces, así como se aprendió, se puede aprender como cuestionándola. ¿A quién conviene esa violencia? ¿Quién la perpetúa? ¿Por qué? Etcétera. Los señores de la guerra famosos, ¿no? Hay que entenderla entonces para transformarla. Yo quiero que ahora veamos un video que es muy poderoso y que nos va a ayudar a detectar distintas manifestaciones de violencia para poder, uy, la tenía acá ya preparada, para poder, a ver, Alex, si tú lo puedes tomar primero que yo. Adelante. ¿El video? Sí, lo tenemos listo. Vamos a ver entonces un breve video y por favor quiero que pongan mucha atención y vayan mandando en el chat las diferentes violencias que las personas que están en el video reflejan y manifiestan. Entonces, por favor, mucha atención a este video. Se llama La calle es de todos, donde en un lapso de 3 minutos veremos diferentes violencias y vamos a entender de dónde vienen cada una de ellas. Entonces, por favor, mucha atención al video y vamos mandando por el chat las distintas violencias. Vamos, Alex.
pasa? Quite su mugrero. ¿Por dónde se imagina que voy a pasar? Vamos, voy a fregar a tu madre. Che, vieja. Asquerosa, cochina, cerda. Voy a hacer que te comas la caca de tu perro. Aquí me voy a quedar tantito, hijito. Pero eres un pobre pelele. Desgraciada, gata, apestosa. Vieja inútil. A ver, pásale. Inmediatamente. Sí, allá estoy. No hay ningún problema. Oye, tú, ¿puedes mover tu camioneta porque tengo que salir? No me tardó ni un minutito, señor mesera. Mueve tu camioneta ya. Le digo que no me voy a tardar. ¿Me espera un segundito? Mira, no me interesa si te vas a tardar o no. Vas a mover tu pinche camioneta ahorita mismo, ¿entiendes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabe qué? Que ahora no la voy a La mover. mueves como quieras, mueves. No la muevo y hágale como quiera. Mira, Esta vieja debe estar borracha. lo vas a lamentar, perra infeliz. ¿Me va a obligar o me va a pegar? ¿O qué pasa? Un machito, caballero. ¡Ya destruiste a mi jardinera! ¡No la muevo! ¡Vale madre! ¡La calle de todos! ¿Qué chingados hacen aquí? Hasta ahí, Alex. Gracias. Gracias, muchas gracias. Pues quiero que por favor entonces me ayuden a identificar las diferentes violencias que vieron en el video, por favor. Entonces, si por favor se toman unos minutitos para, unos segunditos, por favor, para enviar todas las violencias que fuimos capaces de detectar. Acuérdense, hay que identificar las violencias para trabajar con ellas. Entonces, ¿qué violencias vimos ahí en este video de 3 minutos? En un lugar de metros. ¿Cuántas violencias detectamos? Alex. Sí, en el chat nos están compartiendo violencia verbal, violencia física, violencia de género, violencia patrimonial, psicológica. Se repite muchísimo la violencia verbal y física, que son las más, las que nos reportan de una mayor manera. Incluso también nos dicen falta de respeto, violencia patrimonial, violencia psicológica. Incluso nos dicen falta de respeto, los tonos de voz también son violencia, las groserías también son violencia. Y son en general los que nos reportan nuestros asistentes, incluso violencia de género y discriminación. Excelente, excelente. Pues vamos a trabajar con cada una de ellas. Uno de los autores que más ha estudiado la violencia, entender la violencia para transformarla en paz, es Jonathan Galton. Y él le dice que la violencia realmente es el resultado de conflictos irresueltos. Cuando tenemos muchos conflictos irresueltos, es decir, muchos problemas que no hemos sido capaces de resolver y que dejamos en el armario esperando que se resuelvan por sí mismos, ¿no? O que no tenemos suficientes herramientas, habilidades o decisión para lidiar con los conflictos, los vamos dejando, ¿no? Por ejemplo, esta calle donde no hay suficiente infraestructura pública para que la gente pueda convivir en paz, la jardinera ocupando espacio público quizá, no, el bote de basura a reventar, en fin, todo este cúmulo de pequeños conflictos irresueltos van juntándose, acumulando, escalando hasta que detonan en violencia. Entonces, para él, esto puede ser la explicación de la violencia. Todo esto que dejamos y no resolvemos y el tiempo y el peor enemigo va sumándolos, agravándolos hasta que estallan en su peor expresión, que sería la violencia directa. Y vamos a ver otras formas de violencia menos visibles, aparentemente, pero que dañan y tienen esta intención de dañar, que es lo más grave. Entonces, vamos a ver muy brevemente
donde colocamos las distintas violencias que ustedes fueron enviándonos y que Galton ha categorizado en diferentes espacios. Bueno, la violencia directa, esta violencia que tiene que ver con empujones, homicidios, que es como generalmente medimos la violencia en los distintos países, es la que es más fácil de detectar porque uno rápidamente detecta al perpetrador de la violencia, es decir, a quien generó la violencia, y el acto, ¿no? El comportamiento violento. Entonces, eso, tortura, secuestro, golpes, apuñalados, etcétera. Esto sería la violencia directa, la que Galton dice que es la más fácilmente detectable, ¿no? Y yo creo que ustedes la vieron muy bien reflejada en el video a través de este cúmulo de microviolencias que se van sumando hasta que estallan en la macroviolencia, que es el enfrentamiento, ya la guerra, ¿no? En este microespacio. Entonces, la violencia directa tendría que ver con estas más visibles, donde se detecta quién es la víctima y quién es el perpetrador, el ofensor. Pero dice Galton, hay muchas otras violencias que incluso tienen una intención también de lastimar, de dañar, igual o más fuertes. Y él se refiere a la violencia estructural, que también se maneja como violencia indirecta, que tiene que ver más con las estructuras de la sociedad. No es tan visible quién es el responsable directo como el asesinato, en el caso de la violencia directa, sino que tiene que ver con estas estructuras sociales que hacen que, por ejemplo, un ejemplo concretito de violencia indirecta, pero que daña y lastima, es la desigualdad, la inequidad, la discriminación, la privación de derechos. Galton dice que la violencia se da en la brecha que existe entre lo que tiene una persona, lo real, y lo potencial. Eh, Esta brecha, entre más grande sea, más violencia se estará generando contra la persona que la padece. Pero aquí no se ve claramente quién es el perpetrador de la violencia. ¿Es el Estado? ¿Es la institución? ¿Es quién? ¿Quién es? Entonces es más difícil trabajar con ella. Eh, por ejemplo, un ejemplo así concreto también de la violencia estructural es que las comunidades indígenas, por ejemplo, tienen menos escuelas y menos hospitales por número de habitantes, comparado con una comunidad o un territorio urbano, ¿no? Entonces, aquí alguien decidió, o una estructura en donde se considera que los pueblos indígenas merecen menos hospitales, ¿no? Entonces es la decisión, es el contexto, las estructuras, los sistemas injustos que privan de derechos a las personas por ser indígenas, por ser mujeres. Eh, eh, Todavía en nuestro país, tristemente, si en una familia hay pocos recursos, se privilegia que vaya el hombre a la escuela y más que las mujeres. Con esta idea, que vamos a ver cómo se refuerza con la violencia cultural, de que las mujeres se van a casar. Entonces, ¿para qué invertir en la educación? ¿No? De la mujer si se va a casar. Entonces, fíjense, ahí tiene una privación del derecho entre lo que ella tiene y su potencial para desarrollarse, aprender, independizarse, etc. Entonces, ese vínculo. Yo tengo acá déjenme ver si esta filmina es muy importante. Los cubos que le faltan a la segunda imagen serían la brecha, lo que le faltaría a todas las personas para poder, a las personas que son con una diferencia ante la sociedad, por tamaño, por sexo, por etnia, etcétera, para tener la posibilidad, igual que los otros, con equidad, de ver su máximo potencial desarrollado. Entonces, esos cajones que hacen falta sería
esto que está privando estas estructuras para que todas las personas tengamos el mismo derecho a haber desarrollado nuestro pleno potencial. Yo creo que esto lo explica muy bien este dibujo. Por la violencia cultural, y para mí esta es la más importante, Galton dice que la violencia cultural es la que refuerza, la que justifica los otros tipos de violencia. Por ejemplo, lo acabo de oír y me impactó mucho, me conmovió mucho esta idea de que se está oyendo cada vez más en Brasil, por ejemplo, que dicen, no hay mejor delincuente que un delincuente muerto, que un delincuente muerto, estoy traduciendo raro. O sea, esta idea de culturalmente se asocia que la mejor forma de eliminar la delincuencia es matando al delincuente. No hay mejor delincuente que un delincuente muerto. Estos estereotipos que también privan de derechos a las y las personas. Por ejemplo, el estereotipo que se puede manejar de calladita te ves más bonita, ¿no? Que se utiliza para nombrar a las mujeres, o contra los pueblos indígenas. Muchos chistes o usos misógenos y negativos hacia los pueblos indígenas para denostar cultura, por ejemplo. Todas estas reproducciones que justifican la privación de derechos, que justifican la discriminación. Acá tengo algunos ejemplos, por ejemplo, que al estarse repitiendo pueden generar y fortalecer estereotipos que, eso, como vimos con la lengua de la mamá con el niño, que al repetirse mucho se van convirtiendo en formas de comportarse y actitudes ante los demás. Por ejemplo, trabajar como negro o la lista negra. Aquí ya está promoviéndose culturalmente, porque se repite, se construye socialmente la idea de que el negro es negativo o es lo sucio o es lo malo. Traes el pelo de gitana, ¿no? Cuando se habla de sucio, estas expresiones que nos separan, frases que nos separan, que nos lastiman, que prolongan, que hacen más normalizadas expresiones que van quedando y se van reproduciendo en los niños y más tarde se reproducen en adultos. Se manipulan todas estas expresiones para construir diferencias entre las personas y privar a unas de derechos frente a otras. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Por eso me gustó mucho que en el chat enviaran esto de las groserías, el lenguaje ofensivo, el lenguaje violento. Esto obviamente genera más violencia. Los medios de comunicación, la religión, el uso del lenguaje perpetúan esta cultura de la violencia. Entonces, hay incluso, y la semana pasada dimos una sesión que se dedicó exclusivamente a cómo fomentar el diálogo. Bueno, el diálogo tiene que ver con el lenguaje no violento, ¿no? Como en la comunicación no violenta, cómo hablo del yo y no del tú, cómo evito palabras que puedan generar o perpetuar estereotipos. En fin, si queremos construir paz, tenemos que deconstruir lo que hemos aprendido violento y producir palabras que nos conecten, no que nos desconecten. El problema es que el lenguaje violento lo normalizamos y muchas veces, o cuántos de nosotros no lo seguimos reproduciendo sin cuestionarlo. Entonces hay que hacer un alto en el camino y empezar a ver de dónde puede venir y qué tanto nos afecta a nosotros y afecta a los demás. Aquí hay un cuadro, esta presentación la van a tener quien lo deseen, la pueden pedir a la fundación, pero cada una de estas violencias que Galton estudió desde los 60, fíjense, y qué impacto tienen ahora, marcan directamente nuestros comportamientos con los otros y con nosotros mismos, las actitudes que tenemos hacia los otros
y hacia las otras. Si a mí me han enseñado que las niñas son débiles o que las niñas calladitas se ven más bonitas, ¿cómo yo reproduzco después estos aprendizajes culturales en actitudes hacia las mujeres? O me han enseñado que los pueblos indígenas son inferiores o no merecen. Bueno, ¿cómo yo lo reproduzco después en mi comportamiento con las y los pertenecientes a etnias o pueblos indígenas? En fin, es empezar a asociar de dónde pueden venir estas violencias para trabajar con ellas y terminarlas. Eh, Galton ha mencionado que también gran parte de la violencia o las personas pueden generar violencia también cuando ven que sus necesidades básicas más humanas están en riesgo. Cuando se sienten privados o con miedo a perder algo que para ellos es importante, autorrealización, reconocimiento, pertenencia, seguridad, pueden entonces utilizar la violencia. Lo que ha sido interesante es que ha habido, y yo creo que esto es muy reciente, un despertar de muchas organizaciones civiles y organizaciones como las Naciones Unidas, y entre ellas su agencia, la Organización Mundial de la Salud, donde hemos empezado a estar alerta en estos problemas o conflictos latentes o estas microviolencias que tenemos que empezar a poner mucha atención para trabajar con ellas y prevenirlas. Muchos de ustedes seguramente ya han oído lo que es el violentómetro, que cada vez está siendo más conocido para que empecemos a detectar temprano y no dejar que escale y estalle en violencia incontrolable y que lastima y que nos hiere. El violentómetro, donde nos invita a que detectemos rápidamente comportamientos que puedan escalar o irse sumando hasta detonar en violencia. Comportamientos estos, sobre todo lo he visto mucho en este comportamiento en noviazgos, ¿no? Si empezamos a ver algún indicio de que hay golpecitos o estos chistecitos misógenos o estas palabras violentas o lenguaje violento hacia una u otra de las partes, que pueden parecer microviolencias. Entonces, ¿no? Seguramente es algo pequeño y no es grave. Bueno, si no trabajamos y detectamos a tiempo esta alerta que nos está dando esta microviolencia, esta se va a ir sumando, hasta que va a ir despertando otras actitudes, otras alertas de violencia. Y entonces pasamos desde pequeños chistes misógenos, burlitas, a toqueteos que no son cómodos, a golpes más duros, a amenazas, a utilización más frecuente de lenguaje violento, a comportamientos cada vez más agresivos. Va subiendo hasta que pueden detonar en violencia. Y tristemente, como hemos visto, un término que nació en América Latina y en México, tristemente, el feminicidio, ¿no? Que sería la eliminación en el caso de las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, usando este ejemplo del noviazgo, ¿no? Empieza muy con alertas tempranas, microviolencias que se van sumando y si no se detectan a tiempo y se frenan a tiempo, van creciendo, grititos, insultos, faltas de hasta violencia. Entonces, yo creo que hay un avance importante y esto es algo que podemos dialogar al final de mi presentación, de que está habiendo una conciencia de este violentómetro, ¿no? De empezar a detectar, hacernos conscientes de la importancia de detectar a tiempo las diferentes expresiones de microviolencias para trabajar con ellas y evitar que escalen hasta la máxima expresión, que sería la eliminación del otro o la otra, ¿no? Así como el feminicidio a las mujeres puede ser el asesinato de los jóvenes o
el secuestro, la desaparición de otros. Entonces, ir viendo cómo va subiendo su expresión. Aquí hay varias expresiones invisibles, ¿no? Humillar, que pareciera, bueno, todavía no sube de tono, no ha habido un golpe, son palabras y bueno, las palabras creemos que no dañan, no somos tan conscientes de estas violencias indirectas, ¿no? Somos muy selectivos en el uso de las violencias. ¿Qué violencias importan? Todas importan, porque si las violencias no las trabajamos, les ponemos un alto desde el principio, se van sumando hasta que estallan. Entonces, si queremos reducir y eliminar la violencia y para empezar a construir paz, tenemos que desde un inicio, desde sus primeros indicios, trabajar con ellos, detectarlas y no permitirlas en ninguna de sus expresiones. Entonces, aquí me está dando gusto que estamos viendo que cada vez es más visible el, estos violentómetros, etcétera, que nos ayudan, nos despiertan conciencia de lo que tenemos que estar atentos, alerta. Aquí nada más quería darles este ejemplo que se ha hecho muy conocido y que hay que pegarlo por todos lados para que niñas, mujeres, hombres que no estamos tan acostumbrados a este tipo de conciencia frente a la violencia, lo tengamos presentes y lo detectemos para acabar. Bueno, aquí hay una que también es simplemente para mostrarles las diferentes expresiones de la violencia. La violencia no va para abajo, no disminuye, se escala y se expresa de formas cada vez más violentas y más dañinas a quien la padece. Y quiero decir antes de señalar otras expresiones de violencia, que hay una autora que a mí me gusta mucho y un libro que recomiendo mucho es Hannah Arendt, que ella dice que utilizamos la violencia cuando no tenemos poder. Y ella se refiere al poder, a la capacidad de acción. Las personas que son violentas son las personas que se han dado cuenta que no tienen poder. Y por poder es esta capacidad de acción, esta capacidad para transformar un conflicto de forma diferente, constructiva, no tienen la capacidad de comunicarse de forma asertiva y no violenta, no tienen los recursos suficientes para poder entablar relaciones cooperativas, armónicas con otros, entonces usan la violencia. Entonces, aquellos que detectaron, aquellos y aquellas que detectaron, y pónganse a pensar ustedes, poder no entendido como dominación, sino poder entendido para Hannah Arendt como capacidad de acción, lo utilizamos, el poder lo utilizamos para disminuir la violencia. Entonces, si yo tengo poder de comunicación, puedo cambiar las actitudes porque te digo qué me pasa y te pregunto qué te pasa y entonces tenemos un diálogo y podemos resolver el conflicto. Pero si yo no me sé comunicar, acuérdense, no nacemos comunicándonos efectivamente de forma no violenta, hay que aprenderla. No nacemos manejando nuestras emociones de forma natural, efectiva, adecuada. Hay que aprender a manejar las emociones. Acuérdense, la agresividad es natural, así, es biológica, pero la podemos aprender a manejar. Entonces, todos estos comportamientos que hay que aprender nos dan poder nos dan poder, capacidad para transformar los conflictos. Pero aquellos que no tienen este poder utilizan la violencia. Entonces, ustedes asocian a las personas que utilizan la violencia. Son personas que tienen fuertes frustraciones porque no saben, no pueden, no tienen la capacidad, no tienen la habilidad para resolver el conflicto, para establecer relaciones de equidad, de colaboración. Entonces, Hannah Arendt yo creo que nos da muy buena indicación de por dónde repensar la violencia. Entonces, aquel que esté ejerciendo la violencia, quizá lo que tenemos que hacer es trabajar con él o con ella de cómo puede
empoderarse verdaderamente. Entonces, a quien está usando la violencia para comunicarse, porque no se sabe comunicar, hay que enseñarle a comunicarse de forma no violenta. Aquel que está permanentemente golpeando y lastimando, niños que aprendieron que es la forma en que se comunican sus papás, ¿no? Bueno, hay que entonces enseñarle que aprenda el manejo emocional, para que sepa canalizar estos comportamientos, estas actitudes de forma no violenta. Hay aquí algo muy interesante que la violencia se expresa de muchas, muchas formas. Ya vimos esta violencia directa, estructural y cultural, pero que la vivimos de manifiesto en distintas formas en la vida cotidiana. Pero nosotros hemos decidido cuáles violencias son más importantes que otras. Tenemos la violencia política, la violencia social, la violencia criminal, la violencia patológica y la violencia privada. Yo les preguntaría a ustedes y les pido que manden en el chat qué violencia, cuál de estas violencias creen ustedes que es la más peligrosa, la que más lastima. A ver, por favor, mandémoslas al chat para ver cómo anda. Y ahora empezamos a discutir por qué sí y por qué no. A ver, entonces si nos ayudan enviando qué violencia consideran que es más dañina para nosotros como sociedad. Ya estamos recibiendo la participación de nuestras y nuestros asistentes. Nos dicen que la violencia social, algunos nos dicen que todas son bastante peligrosas. La violencia privada y patológica. Nos comentan que la violencia política, incluso mencionan que la violencia religiosa, violencia política, violencia privada, social y criminal, violencia criminal, privada, social, y al parecer la más recurrente es la social y la criminal. Muy bien, excelente, excelente. Pues bueno, otra vez y haciendo el énfasis, todas las violencias importan. A todas las violencias hay que ponerles atención, detectarlas dónde viene y trabajar con ellas, a todas. El problema, y digan ustedes también en el momento en que dialoguemos, al final de mi exposición podemos seguir conversando, pero hemos sido muy selectivas con qué violencias trabajar y con cuáles no son tan importantes. Por ejemplo, hemos privilegiado la violencia en el espacio público, es decir, la de la delincuencia organizada, ¿no? La que vemos, la visible, homicidios, a la violencia privada, la que se vive en las casas, ¿no? La que padecen las mujeres, los niños, los adultos mayores y muchos hombres también. Entonces, ¿por qué hemos destinado más recursos y más atención mediática, etcétera? ¿Por qué? ¿No? Por quien la padece, que son grupos más vulnerables y tienen menos poder para poderlas hacer visibles. Fíjense, hemos hecho también más visible o hemos seleccionado trabajar más con la violencia que se genera en la sociedad. Es decir, los conflictos que vemos en la sociedad más que la violencia que se genera en el Estado, la que el Estado genera. Al privarnos, por ejemplo, de seguridad para todos. Por ejemplo, al vivir en un país donde tenemos más de la mitad de la población en condiciones de pobreza extrema. Pobreza extrema. Un porcentaje importante de esa pobreza. Entonces, ¿por qué privilegiamos una sobre otra? Eso estaría interesante verlo. ¿Quién decide qué violencia es más importante que otra? Y así puedo seguir hablando de las violencias, pero lo que es importante es que no importa de qué violencia estemos hablando, todas las violencias, tarde o temprano, dañan y nos lastiman a todos. Vivir en una sociedad donde se viva violencia privada y no se trabaje con ella, se mantenga en el espacio privado, tarde o temprano se nos
nos llegará de alguna forma. En nuestras escuelas, al tener cada vez más niños con problemas de aprendizaje, con problemas de integración, al tener mujeres que están dando menos de sus potencialidades en la vida pública, en fin, tarde o temprano, de una u otra forma, delimita, nos priva del pleno potencial de las personas para desarrollarse y por tanto, si la sociedad no se desarrolla, si las personas no se desarrollan, la sociedad no se desarrolla. Entonces, hay que atenderlas a todas. Todas son igualmente importantes y es peligroso y hay que cuestionarse siempre por qué se privilegian unas violencias sobre otras. Acá lo que es importante es reconocer que la violencia, si no la trabajamos, sea su manifestación que sea, esta va a mutar, cambiar, transmutar y va a ser cada vez más peligrosa. A mí me da mucho, y esto es algo que también podemos comentar si ustedes quieren con más cuidado a la hora del intercambio, con toda la violencia criminal que estamos viviendo en nuestro país, reclutamiento de niños, por ejemplo, que están siendo muy corta edad entrando a la delincuencia organizada, se capturan, se meten a prisión. Los traumas que vivieron esos niños y sus padres, al no trabajarse con esas violencias, ¿no? Ya están encerrados, ¿no? Eh, generan más violencia, porque ese niño o esa niña que vivió esa violencia trae el trauma consigo y lo va a transmutar, lo va a replicar de otra forma cuando se reintegre a la sociedad. Entonces, es importante detectarlas para trabajar con ellas. Hay un término que me parece muy importante hablar ahora porque nos está tocando directamente en México y que tenemos que reconocerlo para trabajar con ello, sobre todo porque yo creo que México es un país que está viviendo un trauma del que no nos hemos cuidado y curado lo suficiente. Estamos viviendo una violencia crónica. Y no que no viene nada más desde la guerra contra las drogas que inició Felipe Calderón, sino que continúa hasta hoy, o sea, se ha extendido por muchísimos años ya. Entonces, es una violencia que se ha extendido por muchos años, que ha transmutado. Empezó siendo combate frontal a los narcos, al Chapo, entonces chapitos que generan más violencia peleándose, entonces se ha transmutado en formas más violentas y más crueles, directas e indirectas, que ha generado una cultura del narcotráfico donde ya es aspiracional, se dan cuenta de la transmutación, ¿no? Donde ha mutado ya incluso en violencia cultural, donde ya es aspiracional ser narcotraficante para muchos jóvenes o para muchas mujeres ser novia de narcos porque esas les va a dar un estatus que de otra forma no tendrían. En fin, se dan cuenta cómo está interconexión de violencias, que si no se trabaja con ellas, simplemente se van multiplicando y transmutando. Se expresa de múltiples formas, intensidades y actores. Entonces, vemos que no es solamente los narcotraficantes o el crimen organizado, sino que son muchos otros agentes que están generando violencia. Los agentes del Estado, policías, militares, pero también vemos que ante las violencias y los traumas de no lidiar con la violencia, vemos que cada vez más ciudadanos, y los hemos estado oyendo en los medios, esta violencia por propia mano, ¿no? Más linchamientos, más uso de la violencia para defender su necesidad más básica. Ahí pusimos en el triángulo que explicamos de las necesidades básicas de seguridad, de sobrevivencia. Entonces, el uso ya no solamente de la violencia por parte de los delincuentes, de los criminales, del Estado y sus agentes, sino de las personas para proteger sus necesidades básicas. Entonces, donde vemos que ante la falta de control y transmutaciones de las violencias expresadas en
muchos espacios, por muchos actores, de muchas formas, cada vez más y más violencias vienen apareciendo y es cada vez más difícil trabajarlas. Y están presentes en múltiples espacios de sociabilización. Muchas veces creemos eso, que la escuela o la casa pueden ser los espacios seguros y tristemente nos estamos dando cuenta que no, que cada vez más mueren. Y bueno, ahora en la pandemia lo vimos con las cifras que está mostrando la Secretaría de Salud, cada vez hay más violencia interfamiliar denunciada, que bueno, tiene que ver con estos violentónomos, ya estamos detectando, estamos cada vez más conscientes, se denuncia, se sabe que está mal y bueno, hay un deseo de que acaben. Pero también la violencia que se vive en las escuelas. Otro espacio que pensábamos seguro y que hoy vemos que el acoso escolar, el famoso bullying, está dañando intencionalmente a niños, niñas, y que está incluso llevando a números récord en la historia de México de suicidios. Una de las expresiones más fuertes de la violencia, el quitarnos la propia vida. ¿Por qué? Porque no vemos salida, porque vemos estas múltiples violencias que se van acumulando entre nosotros. Acuérdense, estos niños y niñas que se quitan la vida carecen de poder, capacidades, habilidades para buscar alternativas. Hablar con alguien de las violencias que están viviendo en casa, de las violencias que están viviendo en la escuela y utilizan la violencia más cruel hacia sí mismos, quitarse la vida, ¿no? Entonces, sin salidas, sin poder, habilidades, capacidades para transformar el conflicto, comunicar lo que les está pasando, manejar sus propias emociones, cometen el acto más fuerte de violencia, que sería el suicidio. Entonces, bueno, ¿qué estamos viviendo hoy en México y en el mundo? Pero yo diría que en México es claramente visible por estas condiciones, en múltiples espacios, muchos actores, muchas formas de violencia, este continuo de violencias que se articulan y van estallando, estallando, hasta que, como decimos, vivimos una guerra contra las drogas, pero yo diría que es una guerra donde se combinan muchas violencias. Aquí algo que me gustaría enfatizar mucho es que la violencia es diferente al conflicto. La violencia no es necesariamente, el conflicto no es necesariamente violencia. El conflicto mal manejado puede llevarnos a la violencia. Cuando nos falta el poder para manejarlo de forma adecuada, puede llevarnos a la violencia, pero el conflicto no necesariamente es violencia. El conflicto puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo lo manejemos, qué herramientas, habilidades, destrezas, voluntad tengamos para enfrentarlo. Incluso, como también lo hemos manejado en otros espacios, el conflicto es inevitable. Toda sociedad democrática, toda sociedad plural vivirá en conflicto. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Ninguna sociedad es igual, sus integrantes quieren, piensan, desean cosas distintas y eso es pues fuente de conflicto. El problema es cuando no tenemos instituciones, herramientas, habilidades para canalizar estas inevitables diferencias legítimas, pero inevitables, para lidiar con ellas de forma positiva. Entonces, cuando la frustración, el cúmulo de problemas y violencias irresueltas se van combinando hasta que entonces sí detonan violencia. Pero el conflicto incluso puede ser y es necesario para que las sociedades crezcan y se desarrollen. Siempre puede ser positivo si se sabe manejar. La violencia nunca será positiva. Bueno, ahora hemos hecho este énfasis constante en que la violencia siempre será negativa, siempre estará ahí presente si no la detectamos a tiempo,
no trabajamos con ella, no tenemos las herramientas, el poder que decía Haren para transformarla. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con ella? ¿Cómo empezamos a reducir la violencia o las violencias? Cada vez se habla más de violencias, esta cultural, estructural, cultural, política, en el espacio público, privado. ¿Cómo empezamos a hacerla? ¿Cómo empezamos a promover, a trabajar con ellas? Bueno, la educación para la paz. ¿Cómo nos educamos para desaprender lo que hemos aprendido hasta ahora que nos hace violentos? Todos y cada uno de nosotros tenemos o reproducimos actitudes violentas. Pensémoslo. Lenguaje sexista, lenguaje machista, discriminatorio, consciente e inconsciente. Aquí los constructores de paz somos los que tenemos que estar conscientes de cómo nosotros queriendo o sin quererlo reproducimos violencias. Entonces, hay que educarnos para eso, no va a ser gratuito. Es un esfuerzo que se necesita, como la paz no es un objetivo, sino que es un proceso. ¿Cómo yo me educo y educo a los demás a detectar las violencias y a trabajar con ellas? De forma en que las canalicemos, las entendamos y las canalicemos de forma constructiva, desaprendiéndolas para aprender su contrario. Entonces, bueno, de las propuestas que nos lanza otra agencia importante de las Naciones Unidas que se dedica a la construcción de paz, a la educación para la paz, la UNESCO, dice que una de las formas para empezar a desaprender la violencia, para aprender la paz, es educarnos en la comprensión internacional, entender las diferencias y valorar las diferencias, entender que vivimos en un mundo que cada vez además nos une cada vez más la globalización a través de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. Entonces, saber la importancia y la inevitable diferencia, que obviamente va a traer choques de posturas, pero en lugar de verlo como un acto de violencia o un acto que me va a traer pugnas, luchas, verlo como una oportunidad de aprendizaje, de algo inevitable además, y que me va a llevar a una mejor comprensión y a una riqueza mayor de mi conocimiento y de mis actitudes ante la vida. Entonces, enseñar comprensión internacional de que hay otras culturas, otras formas de ver la vida, etc. Educación en derechos humanos, donde pongamos en el centro la dignidad humana. Y entonces aquí, cada palabra que yo le diga a alguien, estoy protegiendo su dignidad, su respeto, sus derechos. Le estoy cuidando. Acuérdense, derechos humanos, ante todo, es la dignidad de las personas. Su derecho a su pleno potencial, a ayudarle a poner estos cajones para hacer más chiquita la brecha que lo distancia de los que sí tienen oportunidades para que pueda desarrollar su pleno potencial. Entonces, estos derechos inherentes por el simple hecho de ser humanos a poder desarrollarse su pleno potencial. Otra educación que propone, en la que nos tenemos que educar todos desde chicos, pero ya también los jóvenes y los adultos para desaprender la violencia, el desarme. Fíjense, aquí yo lo he dicho mucho, México tendría que estar súper orgulloso de la educación para el desarme y todo el esfuerzo que ha hecho México para el desarme. México tiene un premio Nobel de la Paz por un mexicano que logró en los años 70 que Latinoamérica fuera una zona desnuclearizada. Y fíjense, muy pocos mexicanos y mexicanas sabemos que tenemos un premio Nobel de la Paz que se empeñó, que luchó para que América Latina, desde México hasta la Patagonia, fuéramos una zona libre de armas nucleares.
Y muy poco, si yo hubiera hecho la pregunta y generalmente la hago, ¿ustedes sabían que tenemos un premio Nobel de la Paz? No, porque no nos hemos educado para la paz. No nos hemos educado para el desarme, para la convivencia, nos hemos educado para las competencias, para ganarle, no para ganar más juntos. Entonces, el desarme es algo que deberíamos estar los mexicanos más enterados y más orgullosos. Porque lo que tristemente pasa cuando hay armas, pues se tienen que usar, si no, no se justifica que existan. Y lo estamos viendo ahora, lo accesibles que son ya las armas y por eso el aumento en su uso que genera esta violencia directa que tanto nos lastima. Bueno, la educación para el conflicto y la desobediencia, vamos a ver en qué es desobediencia civil, vamos a ver en qué consiste, pero la educación para el conflicto, hay que educarnos para manejar el conflicto, no nacemos sabiendo cómo resolver o transformar los conflictos, hay que aprender técnicas, habilidades, por eso me encantó que al inicio de la videocharla les informaran la fundación que tiene todo una plataforma, un programa para transformar conflictos. Yo estoy segura que al final de esta videocharla les contarán cómo pueden acceder a esta plataforma donde pueden ustedes acreditar un curso en transformación de conflictos que es completamente gratuito. Pero esto lo tienen, son miles de técnicas y habilidades que pueden aprenderlas para transformar y transformar o resolver sus conflictos, sus diferencias con los demás. Y otra de los énfasis de la educación que promueve la UNESCO, que está muy relacionada con la comprensión internacional, es la educación intercultural. En la medida en que valoremos las diferencias, que estemos conscientes de que las diferencias estarán siempre presentes porque lo único que nos hace iguales a los seres humanos es que somos diferentes. Nunca habrá un ser humano que piense, quiera, sienta igual que otro. Esto siempre genera pugnas. Entonces, el estar consciente del derecho a la diferencia, la inevitabilidad a la diferencia, y que por tanto tenemos que aprender a vivir en la diferencia, a convivir con la diferencia. Esto hay que aprender cómo le hacemos, porque se dice muy fácil, pero es bien difícil. ¿Cómo nos comunicamos con alguien que no solamente habla una lengua distinta, sino que tiene una visión cultural distinta de las cosas? Entonces, yo tengo que aprender a cómo comunicarme, cómo leer su comportamiento verbal y no verbal, etcétera. Conocer las diferentes expresiones culturales para poder convivir con ellas y valorarlas. La verdad quita el miedo, dicen por ahí. La verdad, fíjense qué belleza, la verdad quita el miedo. Entre más conozca, sepa, conviva con lo que pasa, menos miedo tendré. Por eso a mí me aterran los muros, porque cuando los muros van subiendo, yo no sé qué pasa del otro lado y empiezo a la falta de información, ¿no? Porque no veo qué hay atrás, yo empiezo a especular, a generar prejuicios, estereotipos de lo que puede estar pasando allá. Entonces, en la medida en que caigan muros a través de la comunicación, del encuentro, de la interacción, será más fácil que podamos conversar nuestras diferencias. La verdad quita el miedo, porque te conozco, porque convivo, porque sé por qué piensas como piensas, porque sé que tus lentes, tu mirada al conflicto te permite ver la realidad de una forma distinta a la mía. ¿Por qué? Porque tú tienes una historia, una religión, una educación, un sexo, una edad, que te permite ver una parte de la realidad que yo, por mi edad, mi sexo, mi cultura, contexto diferente al tuyo, nunca veré. Entonces, lo único que me permitirá empezar a construir una relación sana, en paz, va a ser este vínculo intercultural que se da a través del diálogo, de la convivencia, del encontrarnos. Por eso es que es tan importante uno de los módulos que de las videocharlas que vamos a tener, que es las geografías de paz.
la importancia de tener espacios de encuentro donde las diferencias, la interculturalidad, las diferencias culturales, generacionales, étnicas, puedan convivir, encontrarse para quitarse miedos. Si viven atrás de muros, separadas, vamos a empezar a tenerles miedo porque no las conocemos. Pero si convivimos con ellas, las entendemos, aprendemos y nos quitamos estereotipos, miedos, prejuicios. Y bueno, otra, hay muchas más, yo solamente aquí retomé las que encontré más a la mano, la educación para el desarrollo, cómo potencializar los recursos que tenemos, humanos, materiales e inmateriales, cómo desarrollamos nuestros plenos potenciales, nuestras capacidades desde conocimientos inmateriales, identidad, autonomía, pensamiento crítico, aprendizaje de nuevas formas de ver la vida, la necesidad de contrastar siempre visiones de la vida. Entre más hable con personas diferentes, una visión más amplia tendrá de la realidad. En fin, esta suma de aprendizajes que me ayudarán a desarrollar mi pleno potencial, pero también el desarrollo material, tener espacios formales e informales para desarrollar mi pleno potencial, escuelas dignas donde la gente pueda ir a encontrarse, educarse para la paz, para aprender comunicación efectiva y no violencia, manejo emocional, comunicación asertiva, transformación positiva de conflictos, etcétera, pero también que sean espacios donde nos encontramos los diferentes, donde puedan convivir de diferentes religiones, de diferentes clases sociales, de diferentes etnias, etcétera, donde conviva la diferencia. Vamos a ver en esta videocharla de Geografías de Paz la importancia de los espacios públicos, los parques, ¿no? Donde pueden convivir las diferencias, desarrollar sus plenos potenciales en libertad y enriqueciéndose con los potenciales de otros y otras. Y bueno, yo aquí empezaría a cerrar este espacio preguntándoles a ustedes y aquí deseando leer junto con Alex en el chat todo lo que nos envíen. ¿Cómo hacemos para hacer impensable? ¿Cómo hacemos impensable la violencia? ¿Cómo hacemos que ni siquiera se nos ocurra que la violencia puede ser una posibilidad para resolver conflictos? ¿Cómo la hacemos impensable? A ver, tomémonos un minutito y mandemos, por favor, algunas sociedades han podido lograr hacer imposible o impensable la violencia. ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, mandemos algunas ideas por el chat a Alex y las conversamos ahora. Claro que sí, ya nos están llegando algunas participaciones. Nos dicen, en algunos casos, con el buen manejo de las emociones, visibilizando la violencia y adquiriendo herramientas, respetando la subjetividad del otro, ponderando el respeto. Y también nos dicen, nuevamente nos refieren que respetando, pensando que debemos estar en los zapatos del otro, no tratando a los demás como no te gusta que te traten. Excelente. Ser más empáticos con la sociedad, teniendo siempre en cuenta que el otro es diferente, educándonos para la paz. El diálogo es sumamente importante. Amor y educación, fomentando una cultura de paz desde la niñez, desaprendiendo lo que ya sabemos, transformando nuestros sistemas de creencias, fomentando el amor y el respeto propio y hacia los demás, a través del diálogo, comenzando por nosotros mismos, reflexionando lo conversado en esta charla. Excelente. Trabajando en nuestras emociones, viendo el lado siempre positivo de las cosas, trabajando en nuestra paz y trabajando en el respeto. Fíjense qué interesante. En el video, remóntense al video. El video nos mostraba que todos, de alguna otra manera,
con las microviolencias que, ay, hombre, tirar basura, ay, hombre, estacionar el coche en doble fila, ay, hombre, dejar las heces de los perros, todos de alguna u otra forma contribuimos a la violencia. Entonces me encanta que alguien diga, bueno, tenemos que empezar desde nosotros, reconociendo la violencia que nosotros, las violencias que nosotros ejercemos, o estar conscientes ahora, después de esta charla, cómo puedo estar yo reproduciendo sin querer en mis hijos, en mi compañero, en mi esposo, en mis colegas, las violencias. Entonces, fíjense qué belleza. Todos y cada uno somos responsables también de la violencia. Acometemos microviolencias. Entonces, tiene que empezar por nosotros mismos, una decisión personal. No nacemos violentos, pero sí nos podemos hacer violentos por una decisión personal y el contexto que nos impulsa. Pero también nos podemos hacer agentes de paz por una decisión personal y transformando el contexto. Entonces, me encantó que alguien dijera empezar desde nosotros. Entonces, todos nosotros necesitamos hacerlo. Pero hay personas que pueden tener efectos multiplicadores. Y aquí sí creo, considero, y ustedes lo podemos, mándenlo por favor al chat, los educadores. Un profesor y profesora tiene un impacto en los niños. Ustedes son sus referentes. Ustedes pueden abrir estas ventanas de oportunidades, que los niños y niñas se den cuenta de cómo estamos reproduciendo las violencias. Ustedes pueden detectar a tiempo también cuando está habiendo estas violencias latentes que pueden estallar en violencia y pueden generar el bullying o acoso escolar y suicidios. Entonces, yo sí creo en los educadores. A ustedes son para mí los referentes más grandes, junto con y a la par con los padres de familia. Las madres y padres de familia que son y pueden ser cada vez más conscientes del daño que les, fíjense, y aquí ejercicio de violencia contra nuestros hijos si seguimos reproduciendo comportamientos violentos. Comentaba en una videocharla anterior que cómo es posible que en México digamos, ¿por qué somos tan violentos si hasta mediados de este año pasamos la famosa ley chancla, ¿no? Esta ley donde por fin, 2021, se va a sancionar a quienes utilicen la violencia directa, física, para castigar a sus hijos. Antes los mexicanos lo veíamos como normal, incluso como un derecho de educar a nuestros hijos como quisiéramos. Entonces, ahí vamos, bueno, va México, pero fíjense qué atrasados vamos, cómo queremos vivir en paz si todavía tenemos estos comportamientos y actitudes normalizadas frente a la violencia. Entonces, necesitamos a estos agentes multiplicadores, estos educadores, educadoras que pueden ayudarnos a desaprender la violencia para aprender la paz a través de todo lo que bellamente han dicho, y estoy segura que Alex está recabando más, empatía. Enseñar a nuestros niños y a los jóvenes. Yo creo que hay que trabajar mucho con los estudiantes y las estudiantes de secundaria, que están en plena, están identificando, están generando su propia identidad. Entonces, es un momento para que estos referentes sean una fuente de inspiración para aprender la paz y desaprender las violencias, a través de educar en la empatía, con ejercicios. Yo tengo documentos maravillosos que voy a dejar con la fundación, para cómo trabajar la empatía a través del juego con los niños, ¿no? Para que se pongan en el lugar del otro. ¿Tú cómo te sentirías? ¿A ti cómo te gustaría que te tratara? Valorar las diferencias. Me acuerdo de un caso bellísimo de cómo se acabó con esta noción de que la paz es utópica en una maestra. Por eso yo estoy tan esperanzada con las maestros y maestras, porque una maestra que empezó a detectar esto del uso del color negro para estereotipar este prejuicio del negro como lo malo,
y decidió un día construir, fíjense, un día, decir basta con este uso peyorativo, negativo que se asocia con el negro. Y decidió empezar a usar el negro en el arco iris. Empezó a asociar el negro con el chocolate, con asociaciones positivas para que los niños y niñas cuestionaran esta asociación de lo negro con lo negativo y empezaran a reconocer el negro con lo positivo. Entonces, fíjense, son acciones concretas, esa es la paz, acciones concretas, cotidianas, con la que las personas ejercitamos la paz. Rompemos, desaprendemos la asociación del negro con lo negativo y aprendemos la asociación de lo negro con lo positivo. El chocolate, algo que generalmente gusta, que el arco iris también puede tener el color negro, el negro con la elegancia, en fin, hizo una transformación bellísima en una sola sesión, que cambió el paradigma, la asociación que tenían los niños y las niñas con un valor que se había manejado hasta entonces como negativo. Entonces, fíjense, la capacidad de valores, de promover nuevas aproximaciones, el diálogo. El diálogo nos hace sociedades mucho más ricas. El diálogo es lo único, este intercambio de significados, de aprendizajes, es lo único que nos va a llevar a entendernos mejor y más. Entonces, pero no es gratuito, no es innato, no nacemos dialogando, tenemos que aprender y es bien difícil. En la sesión pasada, en la videosesión pasada, vimos todas las técnicas que se necesitan para dialogar verdaderamente. Fíjense, tan difícil es que nos tiene que obligar a hablar desde el yo y no desde el tú. Entonces, todo lo que yo vaya a decir, lo tengo que decir desde el yo, desde el mensaje yo. Yo me siento, a mí me duele, a mí me lastima, asumo responsabilidad de lo que digo frente a lo que tú piensas o a lo que tú haces. Entonces es un cambio, nos exige un esfuerzo adicional para interactuar con el otro, para mantener estos puentes de comunicación abiertos en donde cambiemos significados y ¿saben qué? Nos hagamos mejores personas. La otra persona saca lo mejor de nosotros y nos hace descubrir partes de la realidad que nosotros mismos por nuestras propias limitaciones no podríamos ver. Nos hace entender una realidad mucho más grande, más compleja, más plena. Entonces, el diálogo es una de las grandes herramientas, de las grandes apuestas para hacer cada vez más impensable la violencia. Las sociedades que se han educado y han educado para el diálogo son sociedades que pueden manejar su conflicto de mejor manera, manejar sus violencias inevitables en todos los países, pero que son más efectivamente canalizables si se pueden dialogar. ¿Por qué? Porque se detectan. A través del diálogo se detectan el tipo de violencia. Estoy sufriendo acoso, mamá, en el acoso escolar, mamá, en la escuela, y por eso tengo estos comportamientos cuando llego a casa de encerrarme, de no querer comer, de no querer ir a la escuela. No es que sea un vaguetón, un vago, es que estoy sufriendo violencia. Bueno, pero para establecer ese diálogo con tu hijo, con tu hija, necesitas haber generado todas las condiciones necesarias para el diálogo. Espacio seguro, confiable, momento, tiempo, preguntas abiertas desde el mensaje yo, hijo, hija, me siento preocupada, me duele cuando te veo encerrado, que no te estás comunicando, me gustaría saber qué es lo que te está pasando, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que se requiere para poder detectar las violencias que pueden estar viviendo nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, para poder empezar a detectarlos y trabajar con ellos. Entonces, ciertamente el diálogo es una de las más importantes estrategias que podemos pensar para ir trabajando las violencias y que se vayan convirtiendo cada vez impensables. Yo les diría que, en mi opinión, y con esto cierro, para mí la violencia va a ser menos posible
en la medida en que existan, en primer lugar, personas más educadas para la paz. Es decir, que tienen más poder, más capacidades, habilidades para comunicarse de forma asertiva y no violenta, para comunicarse de forma asertiva diciendo lo que quieren, por qué lo quieren, que saben resolver, transformar conflictos, que saben negociar de forma colaborativa, que saben manejar sus emociones y muchas otras herramientas de educación para la paz que de forma individual, personal, los llevan a que la violencia no sea ni siquiera pensable porque tienen mucho poder para usar muchas otras herramientas. Pero además de una convicción y un poder individual, tiene que haber combinado un poder social, donde la sociedad no normalicemos la violencia, donde la sociedad no tolere el uso de la violencia, donde la sociedad inhiba el uso de la violencia y a quien esté usando la violencia le haga sentir lo costoso que es para que deje de usar la violencia. Que cuando alguien empiece a golpear, a jalar, a hacer chistes misógenos, entre todos le digamos, no es aceptable, no es tolerado. Entonces, ¿cómo hacemos impensable la violencia cuando existen individuos, personas con mucho poder para transformar sus conflictos, pero además una sociedad que no tolera, fíjense, es intolerante a la violencia y que no la permite en ninguna de sus expresiones. La reduce y la elimina. Con esto yo pondría un alto a mi presentación y entraría a sus preguntas. Entonces, les voy a pedir, por favor, que empiecen preguntas y comentarios. Todas las preguntas, comentarios, sugerencias que quieran que tenemos más de 1000 personas conectadas, entonces que quieran ustedes comentar, por favor, al chat. Tengan la seguridad que las personas de la Fundación están haciendo un trabajo maravilloso en capturar muy bien y asociar y sistematizar muy bien las preguntas. Entonces, por favor, preguntas y comentarios hasta ahora. Claro que sí, doctora. En este momento vamos a generar lo que son las preguntas que nos han compartido a lo largo de su presentación. Estefanía Orozco nos pregunta, ¿cómo podemos involucrar nuevas técnicas de paz en un espacio donde hay violencia pero no se es consciente de eso? ¿Cómo hacer conscientes a esas personas de que son violentas? La siguiente pregunta es de Ana Patricia Mayo y nos dice, doctora, desde su punto de vista, ¿considera que las redes sociales son incitadoras de violencia? Ay, muy buenas preguntas. Se necesitaría cada una videocharla excelente, porque eso, las preguntas también marcan la conexión que hicimos. Excelentes preguntas, por favor sigan mandando preguntas y comentarios. Bueno, hay muchas técnicas para detectar la violencia. Bueno, tener los violentómetros a la vista, ¿no? Para ser conscientes. Es que uno si no lo nombra, no lo empieza a trabajar. Entonces, hay que estar bien consciente de lo que está pasando. Entonces, yo lo que tendría en las escuelas, en todas las escuelas, yo tendría los violentómetros en todos lados para que los mismos estudiantes, como una forma de educación para la paz, empecemos a ser conscientes de las distintas formas de violencia. Muchas de nosotras y nosotros asumimos que la violencia es normal. Pues si lo vemos en casa, les recomiendo mucho que después de esta videocharla vayan y vean por YouTube, lo pueden ver, un video que se llama El sándwich de Mariana, que es precisamente sobre las reproducciones de la violencia que se reflejan en la escuela, pero que vienen desde casa. Entonces, una niña que va siguiendo las violencias para entender el comportamiento violento de su compañera en la escuela. Entonces, es ir haciendo esta línea del tiempo donde se detecta de dónde vienen estas violencias para ir a la causa de las violencias. Yo siempre he dicho que un conflicto que no se, y acuérdense, los conflictos mal manejados se convierten en violencia, un conflicto que no se entiende de raíz
no se puede transformar. Entonces tenemos que entender de dónde viene la violencia, qué le da el origen. Es la violencia intrafamiliar que está viviendo, lo que explica el comportamiento violento del compañero en el trabajo, del compañero en las aulas de clase. ¿De dónde viene esta violencia? De verdad, hasta yo sé que aquí hay muchos educadores y educadoras. Véanse, por favor, en YouTube. El sándwich de Mariana es un mexicano, Cuarón, que hizo este video que explica muy bien que las violencias van acompañadas, no son solas y patológicas, así un loco ahí mató. Este loco que quizá sacó las pistolas y empezó a matar en centros comerciales, venía de violencias que él padeció en casa, ¿cierto? Donde se le enseñó que no valía, sino permanentemente se le ejercieron muchas violencias que expresó finalmente con el uso de la violencia extrema. Al matar a personas en los centros comerciales. Pero técnicas, yo diría que a la persona que preguntó es esa. Empezar a ver, y cada vez hay más, ustedes busquen todos estos triángulos para detección de la violencia, les digo de Amnistía Internacional, este PowerPoint lo van a tener, entonces ahí también pueden bajar, pero empezar a ver estos chistes misógenos, hay varios empujones, burlitas, tocamientos, en fin, estas microviolencias que si empiezan a ser sistemáticas y no se hace algo, se va escalando. Entonces, yo el consejo que diría es tener muy visibles, ser muy conscientes de las violencias para no normalizarlas. No es correcto, no es normal y no está bien. Entonces, es el primer paso que yo haría. Y creo que lo están haciendo muy bien las organizaciones civiles y algunas escuelas, ¿no? Hacernos conciencia de lo que es violencia y para detectarla a tiempo y trabajar con ellas. Luego, la segunda pregunta, totalmente de acuerdo. Las redes sociales, tristemente, se han convertido en uno de los grandes medios donde se ha polarizado y se ha expandido y ha transmutado la violencia. A mí me aterra cuando leo algunos comentarios en artículos de opinión, etcétera, donde no se discute el artículo, sino que se agrede a la persona que escribió el artículo por ser mujer, por ser indígena, por hablar de justicia, en fin, bueno, lo que estamos viendo ahora, cómo las redes sociales están también impulsando en Facebook, todo el escándalo que hay ahora de Facebook, que se filtraron documentos y hay una persona que denunció que Facebook ha privilegiado la venta de productos, etcétera, se ha comercializado tanto que ha descuidado la protección de las personas que utilizamos Facebook. Entonces, ha dejado de lado los mensajes de odio, los estereotipos, el lenguaje violento por privilegiar lo económico. Entonces, que ha destinado muy poquito dinero a tener toda esta maquinaria que permite detectar mecanismos de violencia para más que nada concentrarse en la generación de recursos. Entonces las redes, el Instagram, el Facebook sobre todo, y no lo digo yo, es un escándalo que ustedes pueden leer en los medios de comunicación, es uno de los grandes promotores de estereotipos, de prejuicios y de violencias. Estaba yo el otro día también leyendo un artículo que decía que el Facebook y estas redes sociales nos han convertido en los grandes reproductores de nuevos vicios, de nuevas adicciones, porque ha generado también con todos sus mecanismos, sobre todo para los niños, que los likes, que tú no te sientas suficientemente buena persona, suficientemente bonita, suficientemente hombre, masculinidades, ¿no? Si no consumes o si no eres
como el de la película, como el que te ponen en Facebook, ¿no? Con todos estos filtros que utilizan. Entonces, están generando en los niños mucha adicción para dopamina que generan los likes, ¿no? Entonces, están los niños permanentemente buscando aprobación porque las figuras que promueven el Facebook y el Instagram, sobre todo, les generan mucha insatisfacción porque los modelos son muy ajenos a ellos. Otra vez, la brecha entre lo que son y lo que el Facebook y estas otras redes sociales los promueven. Entonces, esto genera mucha violencia. Entonces, totalmente de acuerdo con la persona que lanzó la pregunta. Las redes sociales son un gran promotor de las violencias. Y por eso me gusta que esté en la discusión pública, hay que denunciarlas y hay que, en algún momento quizá, una campaña civil de frenarlas, ¿no? De alguna forma. Alex. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Rodrigo Colín, desde su punto de vista, ¿cree que la violencia se genera en las clases socioeconómicas más desfavorecidas? Porque a la educación pública le falta poner más atención en este punto. Y Diana López nos pregunta, ¿cómo hacer conscientes a las personas violentadas o qué requieren para prepararse y no violentar a los demás? Ay, Dios mío, Rodrigo. Yo creo que fíjate, la violencia la ejercemos todos y de distintas maneras. El clasismo es una forma de violencia y seguramente has oído esto de los mis reyes, ¿no? De los estos también que utilizan su clase social y son escuelas privadas generalmente, ¿no? Que utilizan su posición social para denostar, para humillar a otros y otras. Entonces, con lenguaje de asalariado, ¿no? Todo lo que hemos visto como si asalariado fuera un peyorativo, ¿no? Cuando es honrosamente trabajas para lo que comes y para donde vives, ¿no? Cuando debería ser un valor. Entonces, yo no creo que tenga que ver con la educación pública o privada. Tiene que ver con la forma en que hemos aprendido estas violencias. Los clasistas, creyendo que la posición social te da un derecho especial para ningunear, lastimar intencionalmente con el uso de este lenguaje peyorativo, de asalariados, de inferiores. Los famosos mis reyes, ¿no? Que denostan a los otros y las otras. Entonces, yo no creo que tenga que ver si es escuela pública o privada, tiene que ver con la forma en que fueron educados. He visto también en las escuelas públicas lenguaje violento, pero también y muy clasista, muy racista en las escuelas privadas. Entonces, yo creo que más bien es un problema social de qué se valora, qué se permite y qué no. Me duele mucho ver a México tan polarizado en esto de los chairos y los fifís que se está usando. Eso no ayuda, no ayuda a un país que queremos vivir en paz, ¿no? Porque nos separa. Al ponernos en categorías, nos enfrenta, nos clasista, es una separación clasista y que no ayuda a que construyamos juntos y juntas una sociedad que desaprenda la violencia y todas sus expresiones clasistas, racistas y nos orientemos a aprender la paz a través de la colaboración, el encuentro, la interculturalidad. Y la otra pregunta, Alex, si me la puedes, por favor, repetir. Claro que sí. ¿Cómo hacer conscientes a las personas violentadas o qué requieren para prepararse y no violentar a los demás? Sí, lo de cómo hacerlos conscientes, por eso es tan importante aprender el diálogo. El diálogo, si los profesores o los mismos padres de familia tenemos primero que aprender nosotros cómo dialogar con las personas que estamos viendo que sufren la violencia. Porque si nosotros llegamos queriéndoles enseñar sin tener suficientes herramientas, pues es otra forma de violentar, ¿no? Imponer algo que nosotros mismos no conocemos bien. Entonces, ser conscientes es hacer conciencia en primer lugar es
acercarse a la persona que puede estar, que detectamos a través de estos biometrómetros, qué tipo de violencia puede estar pasando y dialogar con ella. Pero esto, desde el yo, no asumiendo que reconoce su violencia, ¿no? Estás viviendo violencia, mensaje tú. Yo creo, yo considero, a mí me duele que permitas que te hable de esa manera o que llegues golpeado y no busques terminar esta situación. A ti te gusta que te maltraten, ¿no? ¿Cómo nos puede doler más que nos muerda un perro? A que nos digan, ya ves, que nos muerde el perro, pero además que nos digan, ya ves, te lo merecías por no haber, ¿no? Así yo he oído a cuántas mujeres golpeadas no oímos que dicen esto de, ya ves, te lo merecías, hace cuánto te estoy diciendo que y tú sigues ahí en esa relación, ¿no? Doble forma de victimizar, de ejercer violencia. Entonces, para hacer consciente al otro tiene que ser con mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso el diálogo tan importante. Hablar desde el mensaje yo, no el mensaje tú. Hacer muchas preguntas para que la misma persona muchas preguntas abiertas de cómo la persona puede estar viviendo la violencia. ¿Qué sientes cuándo? ¿Qué significa para ti? ¿Por qué necesitas que hable, que se desahogue, que saque lo que puede estar sintiendo en un ambiente, lo que requiere el diálogo, ambiente seguro, confiable y con suficiente tiempo para que la persona pueda hablar? Entonces, fíjense todo lo que se necesita para construir paz. No es gratuita, no es innata y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo bien consciente, primero nosotros, para poder trabajar con los demás. No hay mejor inversión en una escuela, en un centro de trabajo, en un municipio que un centro de mediación comunitaria donde las personas tengan espacios seguros, confiables y profesionales donde las personas puedan ir a hablar sus conflictos, pueden ir a hablar las violencias que están viviendo y las detecten, las entiendan y las empiecen a trabajar. Sí, Alex. Muchas gracias, Jorge Luis. Marván nos pregunta, ¿cuál es el origen de la violencia? Y Margarita Cordero, que nos ven en Facebook Live, nos pregunta, ¿las mentiras generan violencia? Mentiras, sí. Excelente, muchas gracias por las preguntas. Bueno, el origen de la violencia, bueno, de hecho el libro de Hannah Arendt, que lo recomiendo mucho, se llama El origen de la violencia. Y bueno, muchos autores, pero ella en particular, pero muchos autores hablan de que el origen de la violencia viene ante la percepción de carencia de necesidades básicas, el miedo a poner en riesgo estas necesidades básicas. ¿Se acuerdan del triángulo esto de necesidades básicas? Reconocimiento, desde fisiológicas, para comer, ¿no? Que te vayan a quitar la comida, que te vayan a quitar tu lugar de vivienda, de trabajo, tu compañero, en fin, ¿no? Van subiendo podemos ir al triángulo desde fisiológicas, desde comer, dormir, básicas, hasta de seguridad. Entonces, yo ejerzo violencia cuando siento que me van a privar de una necesidad básica, que la necesito para sobrevivir. De ahí se puede ser el origen de la violencia, y más cuando no tengo estas herramientas para manejarla. Y la segunda... Si las mentiras generan violencia. La mentira es una forma de violencia, claro que sí, porque no se está comunicando efectivamente. Se oculta información, no se respeta la dignidad de la otra persona a saber, ¿no? Y en función del saber tomar decisiones conscientes. La mentira priva a las personas de tomar decisiones plenas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la persona que pregunta. Las mentiras son una forma de violencia porque denigra, invisibiliza el derecho a la otra persona a tomar decisiones. Alex.
Gracias, doctora. Pablo Maximiliano nos pregunta, ¿cuál sería un ejemplo de violencia legal? Y Sara nos pregunta, ¿en qué consiste la violencia patológica? Violencia legal. La violencia legal, qué interesantes preguntas, muchísimas gracias. La violencia legal tiene que ver con la gran impunidad. ¿Cómo queremos vivir en un país en paz en México? Si 98% de los casos que tenemos en los ministerios públicos esperando justicia no se resuelven. 98% de impunidad, es decir, donde no hay justicia para las personas que llevan sus casos jurídicamente. Entonces, ¿no? Es la impunidad cuando se ha cometido un delito, un crimen, una violación a un derecho y no hay justicia. A eso sería la violencia legal, cuando no hay justicia, que es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, yo diría, el que no se te haga justicia. Y creo que atenta contra una necesidad básica, que es el de reconocimiento y justicia, de autorrealización. Y la otra, que es... ¿Qué es la violencia patológica? La violencia patológica, aquí es importante decirlo que sí puede haber personas que ejercen violencia porque tienen problemas neurológicos, que hay desconexiones cerebrales. Entonces, que cometen actos de violencia de forma inconsciente, que son actos que no pueden que no están racionalmente pensados. Entonces, cada vez son más y pueden ser desconexiones cerebrales que generan disfunción a la hora de la toma de decisiones. Estas serían las violencias patológicas, enfermedades por desconexión cerebral, neurológica incluso. Sí, Alex. Muchas gracias, doctora. Leticia Quijano nos pregunta, ¿cómo dar poder a un adolescente para evitar la pérdida de autoestima por el acoso escolar o para evitar el mismo acoso? Y Pablo Nájera nos pregunta, ¿qué hacer cuando los profesores dan su mayor esfuerzo en la escuela para promover una cultura de diálogo, de no violencia, pero en casa no se refuerza? Ay, sí, no, yo entiendo perfecto el de profesores. ¿Cómo hacerle cuando en la casa no? Por eso vean esta película, El sándwich de Mariana, les va a encantar y va a ser una herramienta que puedan trabajar con sus estudiantes. Bueno, Leticia, ¿cómo dar poder al joven? Fíjate que es más fácil de lo que creemos. ¿Cómo empoderar a las personas? Mostrándole la capacidad que tienen de actuar diferente, a pesar de la violencia. Mientras a ellos les ejercen violencia, él o ella actuar de forma no violenta. Primero, fíjense, y aquí es darle mucho poder, que tome conciencia de que se le está ejerciendo violencia. Esto ya es empoderarlo, porque está siendo consciente de su violencia. En segundo lugar, de que tiene el poder de buscar ayuda, ¿no? A sus profesores, a sus papás, a las autoridades, etc. Entonces, convertirlo de una víctima en un sobreviviente, en un agente de cambio. ¿Cómo? También dándole muchas herramientas en donde se le diga y se le enseñe, más bien se le enseñe cómo transformar esa relación violenta que está viviendo o en su casa o con su novia. La violencia en el noviazgo es una de las violencias más fuertes que estamos teniendo en México, ¿eh? Entonces, en el noviazgo, entonces que las detecte y que las transforme. ¿Cómo? Eso, dándoles muchas herramientas. Yo sí pondría en las escuelas, por ejemplo, esto que dice cómo el profesor lo puede hacer, dándoles dentro de todo el pensum escolar, que yo sé que es muy grande, cursos de empatía, de manejo de las emociones. Hay muchos materiales que puedo compartir incluso, pero hay también muchos en la red que les provean de herramientas para que los muchachos, uno, dejen esta visión túnel, sin salida, donde no ven salida, donde se ven desempoderados, donde se ven que no tienen poder para salir de la violencia. Entonces, en primer lugar, eso haciéndolos conscientes de que están viviendo violencia.
dándoles herramientas múltiples, manejo emocional, comunicación no verbal, comunicación no violenta, diálogo, enseñarles negociación colaborativa, enseñarles a canalizar los conflictos con personas que pueden ayudar a transformarlos. Entonces, en la casa, si está viendo con el papá, bueno, saber hablar con la mamá, con los abuelos, con los hermanos. Si está viendo en la casa, en general, con la escuela, con las autoridades, ayudarlos a canalizar esas violencias con otros referentes. ¿Qué hacer los profesores? Yo los entiendo porque lo he vivido también. Yo soy profesora también y veo que yo puedo estar enseñando negociación colaborativa y llega el estudiante y en la casa les han enseñado a ganarle como sea, ¿no? O yo les digo, no le pegues. A ver, tranquilos, suelten las emociones, tranquilos, a ver, hablen, ¿qué están pasando? A ver, sentémonos, conversemos. Y, y llega de la casa y le pregunta a la mamá o el papá, ¿por qué no le pegaste? ¿Y tú qué le hiciste? ¿Por qué no le pegaste? ¿No? ¿Y tú cómo te portaste? Esto de demostrar las masculinidades, ¿no? Espero que le hayas enseñado y le hayas dado una lección. Entonces, yo los entiendo la frustración, pero ustedes se van a convertir y son su gran referente. Nos toca a cada uno de nosotros y nosotras romper ciclos de violencia. Es bellísima la profesión de docentes, es bellísima la profesión y el ser madres y padres. Entonces, vivámoslo al pleno, porque si no nosotros también seremos reproductores de la violencia. Ayudemos a romper estos ciclos de violencia cuando se nos acerquen los jóvenes, como en este caso de cómo le doy poder, démosle poder, haciéndole conciencia, organizando cursos, seminarios, pero además haciéndole saber que no está solo y que ahí está él o otros referentes para acompañarlo y romper ciclos de violencia. De otra forma, nosotros seguimos reproduciendo estas microviolencias y siendo parte de la violencia. Sí, Alex. Gracias, doctora. Carla Monreal nos pregunta, ¿qué es la violencia pasivo-agresiva y cómo frenarla? Y Ana Patricia Mayo nos pregunta, ¿cómo se desmantelan los prejuicios? Los prejuicios se desmantelan con la convivencia, ¿no? Esta verdad quita el miedo. Cuando a mí, yo trabajo mucho con policías, entreno mucho a los policías en mediación comunitaria y pues en un principio yo estaba llena de prejuicios porque generalmente, y por historia también, asociamos al policía con corrupción, ¿no? Mordida. Entonces, si yo veo al policía como mordida, lo estereotipo, pues entonces la calidad de los cursos, talleres, etcétera, pues no van a ser para construir agentes de paz, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es quitarme yo misma, reconocer los prejuicios, cómo me pueden estar a mí afectando y cómo pueden estar afectando mi relación con el otro y la otra. Entonces, desmantelarlo, reconociéndolos, cómo me afectan. Todos tenemos prejuicios, todos y todas. Entonces, reconociéndolos, muchas veces haciéndolos explícitos y la convivencia con el otro y la otra. Es ahí yo conviviendo con policías donde ya no lo veo como el agente oficial, sino lo veo como Pedro, Juan, que su papá y su abuelo fueron policías, entonces él quería ser policía. Entonces él es policía y está orgulloso de ser policía. Entonces, convivir con la diferencia, convivir con ellos para quitarme todas las máscaras, todos los prejuicios, todos los estereotipos que nos han metido en los medios de comunicación, que se asientan o acrecientan con las redes sociales. Yo creo que es así. La única forma es la interculturalidad, como planteaba la UNESCO en su propuesta de educación para la paz, convivir con los diferentes. Es lo único que nos va a quitar el miedo. Esto pasivo-agresivo, hay mucha gente que es pasivo-agresivo, por ejemplo, el no hablar las cosas que te está pasando, el silencio, ¿no? O excluirte de la toma de decisiones, ¿no? Simplemente no te toma en cuenta.
uno, o no te habla, y eso duele más que no te digan las cosas, que te mientan, lo que una de las preguntas, que te mientan, que te excluyen porque te están quitando negar tu posibilidad de tener información para tomar decisiones. Entonces, el pasivo agresivo para mí es una de las formas más patológicas, más enfermizas, diría yo, de reproducción de la violencia, porque es mucha violencia y no la ejerce directamente, sino de forma indirecta, con el silencio, con no invitarte a las reuniones, con no decirte las cosas y tomar decisiones. Para mí una de las grandes epicentros o de las grandes raíces de los conflictos es la exclusión, que no te vean, que no te incluyan, que no seas parte. Y es una de las formas más dañinas y más dolorosas de la violencia. Entonces, eso para mí, y dime, mándame un mensaje si quieres en el chat, si pude, el pasivo agresivo es el que excluye, el que te priva del derecho a saber para tomar decisiones, y con el silencio, con la exclusión. Alex. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas. Sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo en estos casos, pero vamos a pasar a las dos últimas preguntas y a una serie de comentarios posterior a su respuesta para que podamos cerrar la conferencia del día de hoy. Mari Dimas nos pregunta, ¿cómo las autoridades pueden coadyuvar en la sociedad o donde vivimos para fomentar la cultura de paz que se requiere? Y por su parte, José Eduardo Martínez nos pregunta, ¿en qué otros espacios que no sean los escolares o familiares se puede educar sobre la paz? Y voy a incluir una última pregunta que nos parece muy interesante, de Gabriel Leiva, que nos dice, a la Policía de México, ¿cómo podría incorporarse estos temas a su formación básica, sabiendo que ellas y ellos se enfrentan a toda la violencia social, estructural y además son parte y víctimas también? Excelente. Ay, cómo quisiera tener más tiempo para seguir oyendo sus... Excelente. Gracias, Mari, José, gracias. Bueno, fíjense, yo empezaría por el de la policía. ¿Cómo no queremos que la policía ejerza tanta violencia si se les entrena para ejercer la violencia? Acabo de ver un video de cómo se entrena a varios policías en Tlaxcala, en uno de los municipios de Tlaxcala, donde se les denigra, donde no se les respeta sus derechos humanos, a los policías, donde para entrenarlos a altas horas, en la mañana, cuando hace un frío, en calzoncillos, haciendo ejercicios denigrantes, si se les maltrata, si no se les paga justo, estos horarios de 48 por 48, donde no se les dignifica, por supuesto que ellos, violentados desde el aparato estatal, desde su gobierno, ejercen violencia, porque reproducen la violencia que ellos mismos están viviendo. Entonces, yo digo que si queremos mejores policías, tenemos que empezar a dignificarlos, porque además son nuestros grandes, o deben ser nuestros grandes aliados. Entonces, primero tienen que acabar ya estos entrenamientos violentos contra ellos, donde se les denigra, se les maltrata, donde no tienen respeto por su dignidad humana. Entonces, totalmente de acuerdo, tenemos que trabajar con los policías en lugar de entrenarlos para aguantar temperaturas y violencia extrema y que los golpeen y que los maltraten sus mismos compañeros para ver si son suficientemente masculinos y machos y fuertes y pueden ser policías, educarlos a que sean policías comunitarios. Donde, además para mí, no hay mejor ejemplo de un mediador que un policía. Cuando hay conflicto interfamiliar, ¿a quién es al primero que llamamos? A los policías. Entonces, si no están bien entrenados, van a ser un agente más de violencia, porque van a empujar a las partes, van a generar más violencia, en lugar de venir a proteger a la víctima y a destensar el ambiente, encontrando espacios para calmar la situación. Entonces, los policías en el espacio público, en los parques, donde convive la diferencia, jóvenes con adultos mayores, con diferentes intereses y pluralidades, son los policías los que aseguran la convivencia de las diferencias. Entonces, para mí, uno de los requisitos indispensables y con los que estamos tratando de impulsar cambios es que los policías reciban
la mediación como una parte importantísima de su currículum de preparación, de su malla curricular. Entonces, por supuesto, los policías deberían de ser los primeros mediadores en la sociedad. Construiríamos mejores sociedades. Luego, ¿en qué otros espacios, además de la escuela y la familia, se puede generar espacios para la paz? Centros comunitarios, centros de mediación comunitaria. Tenemos que construir más espacios formales e informales para la paz. Yo sí, y lo he visto en varios municipios ya que han construido centros de mediación comunitaria o centros comunitarios, bibliotecas públicas, espacios donde convivan la diferencia. Entonces yo sí rescataría muchos espacios donde se encuentran la diferencia, como bibliotecas, parques, espacios públicos, centros comunitarios, en fin, donde podamos encontrarnos estas diferencias interculturales para poder quitarnos estereotipos, miedos y prejuicios. La última pregunta de Mari, ¿cómo las autoridades pueden fomentar la cultura de la paz? Bueno, empezando con la SEP, a quitar el lenguaje violento de su pensum curricular, quitando competencias para educarnos para las habilidades, para las destrezas, para la paz. Entonces, dejar de enseñarnos a competir para formar personas que compiten para personas que colaboran, que cooperan. Entonces, empezar en la malla escolar a incluir, además de quitar todo este lenguaje violento, incluir empatía, manejo de emociones, diálogo, negociación. Eso deben y pueden hacer, son acciones concretitas, políticas públicas concretitas para construir la paz. Pueden también construir más espacios para la convivencia y empezar desde ellas mismas a cambiar este lenguaje que nos divide, que nos separa, que nos polariza. Entonces, tienen mucho, convertirse verdaderamente en referentes de paz y no en referentes de violencia. Alex. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a cerrar con los comentarios algunos comentarios que nos hicieron llegar nuestros participantes. José Ángel Gamboa nos comenta que el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe las armas nucleares en América Latina, firmado en 1967 y que sigue en vigor, fue el gran legado del diplomático Alfonso García Robles, el premio Nobel mexicano menos conocido de los 3 con los que cuenta el país. Arnoldo Castro nos sugiere si podríamos en lo sucesivo abordar y exponer casos de éxito en proyectos de cultura de paz positiva. Y por su parte, Jenny Carrillo nos comenta si podría compartirnos material para trabajar con los estudiantes en cómo romper círculos de violencia. Excelente, excelente. Acuérdense que va a haber una videoconferencia que se va a dedicar a geografías de paz. Entonces, vamos a conversar visibilizar diferentes territorios, espacios para la paz que existen en México y que así como el premio Nobel García Robles, tampoco conocido, México es un país que tenemos muchas experiencias de paz. Hay que visibilizarlas, porque entre más visibilicemos la violencia, más violentos seremos. Entre más visibilicemos la paz, más propensos seremos a pensar que la paz es posible. Entonces ahora lo que nos toca a nosotros como agentes de paz es visibilizar la paz en todos sus espacios, en todas sus formas. Entonces prepárense y acompáñenos por favor a esta videocharla sobre geografías de paz, donde justamente visibilizamos espacios para la paz y técnicas para la paz en México.